aquí le voy a enviar el texto completo del adendum, de lo que en alguna parte mi compañera Marta, le creo lo que usted dice, alguien lo escribió, nadie lo corrigió, ha sido publicado y está en la página 84, ¿no? Para que vean qué nos pasamos, pero me quedo con su respuesta. Me gustó la respuesta que le dio a la compañera Angélica, pues defendiendo el principio pro persona. Sin embargo, insisto, aquí hay dos aspectos fundamentales a los que la sociedad civil le dio una gran importancia, que era el de independencia y el de tener preocupación, conocer de violaciones a los derechos humanos, que fuera una gente con esta sensibilidad dado lo que está sucediendo. En el caso de los derechos humanos, pues usted eludió, a lo mejor se le pasó, son tantas preguntas, cuando le dije que qué pensaba de esta crisis de derechos humanos que se vive en el país. Cuando le pregunté de Ayotzinapa, me dijo que usted solo había leído lo que dicen los periódicos. Le quiero recomendar el informe del GIEI, creo que usted se lee, y que tiene 557 páginas, que es muy puntual, muy claro, y que es imperdonable que no lo haya leído. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos, y sobre todo gentes de su preparación y que vienen en este momento a esta presentación, ¿no? Que aspiran a ser ministros de la Suprema Corte. Entonces, ahí se lo recomiendo. Por la parte de independencia, pues yo creo, como el licenciado Bartlett dice, qué difícil creerle que usted no va a tener el conflicto de interés, y que aquí va una pregunta muy concreta: ¿por qué no presentó su declaración de posibles conflictos de interés? Era usted el más obligado a hacerlo de los 6 aspirantes, una magistrada lo hizo, y es muy importante porque haga lo que haga, les digo, diga lo que diga, porque también usted tiene ahí algunas relaciones. Usted ha sido cabildero, hasta creador, es usted un hombre inteligente, eso nadie se lo va a negar, un hombre preparado, pero pues ha sido defensor de varias de las reformas, de la reforma fiscal, promotor, cabildero, y ahora pues se va a poner a decirle que no a su patrón, porque a quien se la va a deber es el señor Peña Nieto, no a este Senado. Y aquí esto ya está arreglado, son las cúpulas, y pues decíamos, bueno, que manden cuando menos 3 de 3, porque uno nos mandaron que venía propuesto por el Vaticano. El otro, pues ya era un cadáver político, en su tumba cargaba la cruz de Tlatlaya. Y pues llega usted, pero para ser independiente, para mí usted tiene que volver pues a cambiar de chip, a cambiar de piel, de sangre, a volver a nacer. Entonces es muy difícil creer que usted va a llegar a ser un agente, un ministro independiente, y eso nos preocupa mucho a pesar de su preparación, que es innegable. Entonces, ese es un punto. Usted siga defendiendo que sí, que lo niega, y que Peña Nieto le va a decir que no. Peña Nieto es un irresponsable. Nos mandó, yo decía, no, que no mande uno bueno y 2, que ya se sabe quién es el bueno, que mande 3 de 3, y nos mandó 3 de 3, en uno 3 de 3 que no había cual irle, y en otro 3 de 3 que son totalmente dependientes porque han sido sus empleados. Él se cumple el 3 de 3. Y aquí algo que me parece muy grave, se lo digo porque, pues para darle la posibilidad de aclararlo. No sé si conoce, si recuerda usted al señor Sergio Castro López. Yo le recomendaba hace un rato, cuidado con sus amigos, ahí anda con finísimas personas. Este señor, que tiene 17 denuncias en su contra, aquí tengo los números de todos los expedientes, usted le presentó su libro siendo procurador fiscal de la Federación, su libro Epítome Fiscal 2008. Entonces, pues sigue siendo su amigo, no sé, está acusado de defraudación fiscal, de ocultamiento, de lavado de dinero, de cambio de domicilio, finísima persona, ¿no? Entonces, esto, pues ojalá que nos los pueda aclarar. Y el otro, que también es una cosa sumamente delicada, que eso se tiene que seguir investigando,
Por eso hay una razón en estas comparecencias que se hacen cuando Obama propone a un agente para ministro, pueden durar un mes, porque están realmente sujetas al escrutinio público y no estas pasarelas, por más que ahora nos hemos nutrido de lo que dice la sociedad civil, porque este caso merece ser investigado y aclarado. Aquí esto corre en el pasillo, salió hace unas horas, entonces yo le voy a decir lo que plantean y que yo ofrezco ir a investigar personalmente a la Procuraduría qué pasó con esto, pero circula un documento que no firman, donde dice que usted encubrió a Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista estrella de Peña Nieto, y que es el dueño además de la Casa Blanca que él vive. Lo anterior con base a 2 supuestas querellas que se presentaron en la Procuraduría, aquí tengo los números de expediente, en el 2006, que usted llega 2 años después y que ahí acabó el caso. Se acusaba de 9 millones de pesos de evasión fiscal de la empresa denominada Energéticos del Centro. Y ahora parece que no se encuentra en el expediente. Le digo que voy a tratar de hacerlo personalmente porque son cosas muy delicadas si desaparecieron estas averiguaciones previas. ¿Usted recuerda este asunto? ¿Qué pasó con él? ¿Usted llegó a darle seguimiento o al expediente? Ahí quedó, porque es muy delicado esto de procurador fiscal. Entendemos qué presiones se manejan en un gobierno corrupto, que además ser corrupto pues no es ni siquiera pecado, ¿no? Es parte de, es deporte nacional. Entonces, pues una orden del secretario de Hacienda, pues uno trata de complacerlo con mucho cariño, ¿no? Entonces, usted ha sido subordinado a Luis Videgaray en los últimos 2 años, que también ha sido beneficiario de IGA con su casa de Malinalco, y pues aquí ya nada más complementar qué piensa de esta corrupción y de la Casa Blanca de Peña Nieto, y si usted también, que hubiese hecho en el caso Carmen Aristegui y lo hubiese atraído como ministro, que pues creo que ha sido un caso emblemático para mí de censura y de ir un paso atrás hacia la libertad de expresión que tanto trabajo, tanta sangre ha costado a los periodistas mexicanos. Gracias, futuro ministro de la Corte. Gracias, senadora. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, senadora Sansores. Senadora, sí presenté mi declaración de conflicto. Está enviado en los documentos, la firmé como... Si me permite, le hacemos llegar la copia ahorita, senador. Le pido al secretario técnico, por favor. No, la presentación del libro de Sergio Castro. Senadora, yo asistí a invitación del Colegio Nacional de Doctores en Derecho, de la cual no soy miembro, pero que tuve una invitación. Fue un evento masivo en el Club de Banqueros, si mal no recuerdo, y había otras academias y asociaciones. Senadora, yo francamente le digo, yo no soy responsable de los eventos que uno va, porque tiene una invitación. En ese momento me invitan como procurador a dar unas palabras. Lógicamente yo asisto a un evento como asisto a un evento académico o a eventos de otro tipo sin saber quién está o sin verificar quién está. No, senadora, de Armando Hinojosa Cantú me dice, primero, yo jamás he recibido ninguna, ni para este caso ni ninguno, yo sí le puedo decir, ni del actual secretario, pero ni tampoco de ninguno de los 4 secretarios con los que yo tuve la oportunidad de trabajar. Recibí jamás una orden o instrucción de echar carpetazo y todo. Le soy muy franco, no creo, eso sí, no se lo puedo asegurar que haya habido un asunto de esta persona. Insisto, porque digo que no se lo puedo asegurar, porque imagínense la cantidad de asuntos que pasan por la
Procuraduría Fiscal de la Federación, pero incluso digo que lo haya visto personalmente, no, francamente, senadora, creo que no, pero lo voy a verificar. Y si así hubiera sido, no lo recuerdo que jamás hubiese ni recibido ni aceptado una instrucción en ese sentido. El caso de atracción, de la atracción del juicio de la periodista Carmen Aristegui. Muy brevemente, senadora, si me permite explicar un poco la génesis de dónde viene el juicio de amparo contra particulares, porque yo creo que es interesante y es importante conocer la ratio legis que subyace en la reforma constitucional que permite hoy en día el amparo a particulares. Hasta antes de la reforma constitucional, este amparo procedía en casos muy específicos y siempre fue debido a jurisprudencias o a criterios de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, cuando hablamos de incluso una asociación civil, como las academias de medicina, que tienen delegada una función pública, una función del Estado, en este caso, la certificación de conocimientos de especialización para médicos, y que, por ejemplo, si usted como médico le niegan esa certificación o esa capacitación, no habría manera de defenderse bajo el supuesto que es un acto de autoridad, porque es una asociación civil. Incluso ocurría con los actos actividades industriales y comerciales en el sector público, porque durante muchos años no procedió el amparo también contra Pemex y CFE, por ejemplo, cuando había la revocación, porque de hecho era una revocación de una franquicia gasolinera, y se decía, como es un contrato de franquicia, pues te vas a los tribunales civiles, lo que era mucho más costoso y más largo para los particulares. Así tenemos muchos ejemplos. La Suprema Corte de Justicia también concedió un amparo en un caso de un alumno de la UNAM. No es sector privado, pero son ejemplos de cómo también gradualmente o paulatinamente la Suprema Corte fue ampliando el juicio de amparo a actos que antes no podían ser considerados actos de autoridad. Hoy en día se consagra ahí en la Constitución para particulares, fundamentalmente, senadora, me imagino, porque esto es nuevo, pero hacia allá tiene que llegar, a concesionarios que prestan servicios públicos o explotan bienes del dominio directo. Yo sí creo, hubiera sido interesante que si son, o es uno de los primeros amparos que se presentan contra particulares, hubiese habido esta atracción por parte de la Corte. Ahora, fundamentalmente, no atracción por la Corte me parece a mí que no significa desprotección o que no vaya a haber un pronunciamiento por los tribunales federales competentes en esta materia. Quiero entender, la decisión de la Corte se basa en esta evolución, que lo que busca más bien es que cuando un concesionario emite un acto de autoridad, es decir, a un usuario del servicio público, privándolo del acceso, se pueda considerar como un acto administrativo, un acto de autoridad, porque es ejecutable sin necesidad de una autoridad judicial, y es un acto que puede reunir otras características de la autoridad, como es la unilateralidad, que es, insisto, la
ratio leyes que subyace detrás de esta reforma. Lo hemos visto, insisto, no son privados, pero son actividades industriales y comerciales del Estado, como CFE, con las recientes discusiones en la Suprema Corte sobre si el recibo de luz o el corte del suministro de energía eléctrica es o no un acto de autoridad. Espero haber respondido. Gracias. Muchas gracias. Senadora, tiene usted el uso de la palabra. Si hay la buena voluntad de ver qué pasó con estos expedientes de IGA, le puedo pasar los 2 números de expediente, porque creo que sí valdría la pena que se investigara, porque pues estaríamos hablando que en lugar de tener a un fiscal tendríamos un encubridor, y eso sería muy grave, ¿no? Entonces creo que eso hay que aclararlo ante la opinión pública. Y pues ya veo aquí, ya me hicieron llegar la declaración de posible conflicto de interés, pues a eso prácticamente me refería. Dice: ninguno, es usted químicamente puro, angelical. ¿Cómo no va a tener conflicto de interés después de 25 años de estar sirviendo al poder? Eso no me cabe, son las cosas que uno no entiende y prefiere uno la sinceridad. Como dice la magistrada, bueno, si es una cuestión sindical no puedo porque mi esposo es líder sindical. Entonces, ver en qué casos usted se excusaría, ¿no? Creo que eso ya es muy importante hacerlo. La otra respuesta creo que me deja satisfecha, y hacer una recomendación, porque nos quejamos del procedimiento, pero hay una iniciativa que tienen desde hace un año del senador Bartlett, ahí en la Comisión de Justicia. Todavía no eras presidente, que veo que vas con mucha creatividad, cambiando formatos y poniéndole ganas. Pues hay que recordarles que ya es hora de que se discuta, ¿verdad?, que se dictamine, porque si hay un esfuerzo, ¿por qué no avanzar sobre de ello? Y creo que... ¿Cómo? Puntos constitucionales. Que también la tiene puntos constitucionales. No, y pasa un año en casos tan importantes, y cuando sabemos que hay tanta fragilidad, tanta debilidad en este proceso. Le agradezco mucho, doctor Lainez.